Buenas tardes, Juan Raúl Cienra. Buenas tardes. Juan Raúl Ferreira Un Cienra. gran gusto estar con ustedes. Ferreira Cienra. ¿Cómo Mi andás? hijo cuando era chiquito, cuando estábamos viviendo en Argentina, una vuelta lo llamaron, vinimos a atendernos con su médico acá, y lo llamaron por el parlante y dijeron Wilson Ferreira y todavía para remate consultorio 15. Y todo el mundo se dio vuelta así, y era muy chiquito, tenía 6, 7 años. Y se dio vuelta y dijo, Wilson Ferreira sí, pero Aldunate no. A mí no me confundan. Está Bueno, bien. hoy yo creo que es muy difícil hablar de otra cosa que lo que nos ha pegado emocionalmente la aparición de restos humanos. Ahí estamos de vuelta conectados, Juan Raúl. Bueno, mil disculpas por el pequeño problema técnico. Decía que hoy es muy difícil hablar de cualquier tema que no sea el hallazgo en el batallón 14. Mientras que el debate circulaba en el Palacio Legislativo entre temas horribles que nunca habían pasado por el Palacio de las Leyes, con el ministro del Interior que tiene que explicar por qué le ocultó los videos de las cámaras que le pidió la fiscal para investigar a Penades. Bueno, en medio de todo eso viene este hecho que es una mezcla de triste y de pamperada de esperanza, pero que sobre todo es tremendamente emotivo y nos remueve muchas cosas y nos hace reflexionar para adelante. Vamos a ver de quién son, vamos a ver qué familia de las tantas que no sabe la suerte de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, cuáles de esas tantas familias dentro de un par de meses va a poder respirar sabiendo de lo que fue de sus mayores o de... Bueno, a veces se mezclan las generaciones en el caso de los desaparecidos y sobre todo iniciar el camino de la justicia. A mí me trae algunos recuerdos personales que rápidamente, porque no es lo más importante, quiero compartir con ustedes. Los restos del batallón 14 aparecieron apenas a 100 metros, donde apareció Julio Castro. Yo siempre digo que Julio Castro nació y murió para enseñar y para marcar un rumbo. Porque recordemos que cuando, quizás con muy buena intención, yo no soy quien para juzgarlo, pero cuando el presidente Valle creó la Comisión de la Paz que sustituía el accionar de la justicia, cuando tanto nos equivocamos en esa dirección y levantamos la mano, yo lo hice y me arrepiento y me hace bien decir que me arrepiento para votar la ley de caducidad. Julio Castro nos enseñó que solo la justicia puede terminar esclareciendo la verdad. Como dijo recién el fiscal del Tribunal Penal Internacional, la justicia tarda pero siempre llega. El Canario Luna decía otra cosa pero tan sabia. Cantaba, la justicia tarda y nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. Bueno, cuando se creó la Comisión de la Paz, el responsable de la muerte de Julio Castro, a cambio de inmunidad, declaró que se habían olvidado de darle los medicamentos o que no sabían que tomaba medicamentos. Y años después aparece con un tiro en la cabeza en el batallón 14, a pocos metros del hallazgo de hace un par de días. Yo estaba exiliado en esa época y este libro de Pablo Manuel Méndez, que me lo encontré el otro día en el entierro de Arana, justamente, recoge el esfuerzo que nosotros hicimos desde el exilio. A mí me llamaron los familiares de Castro a denunciar la desaparición y convencimos, porque fue un tema de credibilidad, al presidente de la Comisión Interamericana de la OEA, la Corte no existía en aquella época, que era mentira que se había ido en un avión a Buenos Aires, como decía la dictadura uruguaya. Entonces se pidió la nómina completa de la gente que había ingresado a la Argentina por todos los puestos fronterizos del país y Julio Castro no aparecía. De esa manera se convirtió en el primer
ciudadano del mundo que era declarado oficialmente desaparecido por las dictaduras de América Latina de la década del 70. Cuando aparece Julio Castro en el batallón 14, hice dos cosas que me emocionan mucho recordar. Primero fui con mi amigo Jorge Guaturé, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria, y vecinos que fueron algunos organizados porque los habíamos invitado y otros aparecían con sus herramientas y se nos iban uniendo en el camino. Miro el camino de Andares y me acuerdo de aquello. Y colgábamos unos carteles muy artesanales, muy manuales, hechos por nosotros, que decían el camino de la memoria. E iban señalando con una flecha cada 20 o 30 metros el camino desde Toledo hasta donde había sido encontrados los restos de Julio Castro. Esperé que retiraran todo, que se cerrara el lugar de la investigación forense para que no me dijeran que estaba entorpeciendo la investigación, y me traje de recuerdo esto, que para mí es un paradigma. Un pedazo de la corteza del árbol que estaba arriba de los restos de Julio Castro y un pedazo del hormigón y la cal que le habían echado encima, igual que este resto que acaba de aparecer. Pero la aparición después de tantos años de un resto que no está identificado, no es que estaban buscando a alguien en particular en ese lugar, estaban simplemente rastrillando con esa labor titánica que está haciendo la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tuve el honor de presidir hace ya algunos años cuando se formó, y los antropólogos que han dejado lo mejor de ellos en este esfuerzo. Bueno, yo creo que nos trae varias cosas a la cabeza. En primer lugar, que hay que seguir pidiendo verdad, justicia y nunca más. Hay que seguir pidiéndola y ya nadie podrá decirnos que es porque tenemos los ojos en la nuca. Al contrario, es porque nos hemos dado cuenta cuál es la mejor manera de mirar hacia adelante. Como dice la famosa frase del pensador inglés, los pueblos que olvidan su historia están condenados a volver a cometer los mismos errores. Nosotros no queremos que nunca nuestros hijos, nuestros nietos, después que no estemos en esta tierra, nuestros descendientes tengan que vivir lo que vivimos nosotros en la época de la dictadura. Y creo que la aparición de estos restos también es un aliciente muy importante para esos jóvenes que no vivieron el tiempo que a nosotros nos tocó vivir, pero que año a año engrosan, hacen crecer y rejuvenecen a el silencio. Porque la marcha del silencio del 20 de mayo todos los años es mayor que el año anterior, todos los años tiene un componente de jóvenes mayor que el año anterior y todos los años es como el año anterior, por verdad, por justicia y por nunca más. Entonces esto que no quede en una simple noticia, en una simple información de los noticieros de televisión, sino que tengamos verdadera conciencia de lo importante que es que nos sintamos muy juntos de los familiares que están esperando noticias. Ahora se van a enviar algunos restos que se está eligiendo, los que sean más precisos para el ADN, a la República Argentina para que empiece un proceso que no va a demorar menos de un par de meses, a lo mejor un par de meses largos, para poder saber quién es que apareció. Pero la noticia que nos va a llenar a todos, quizás cuando sepamos el nombre, sus familiares sientan la paz que seguirán esperando el resto de las familias de desaparecidos, pero toda la comunidad de derechos humanos, es decir, toda la comunidad nacional, va a sentir que solamente se hace justicia si no sacamos el dedo del renglón, si seguimos peleando por estas cosas, si la Institución Nacional de Derechos Humanos sigue
como hasta ahora, a través de 3 consejos directivos consecutivos distintos, sigue haciendo hincapié en aquello que la ley ha puesto como su mandato, como su rol en nuestra sociedad. Y si la sociedad en su conjunto sigue acompañando a estos héroes, que a veces no los recordamos suficientemente, que son, algunos ya no están, se han ido, otros los vemos, pero que el paso de los años no los cansa, siguen con el entusiasmo y la firmeza del primer día, que son los familiares de los desaparecidos. Yo lo escuchaba hoy a Goldaracena, cómo nos explicaba a los que sabemos menos todos los pasos que quedan para darse antes que este tema se cierre. O sea, qué admirable, ¿no? Un hombre que tendría que estarnos exigiendo que le alivianemos la mochila y que se dedica, como hacen todas las y los familiares de desaparecidos, a aliviarnos el peso de la mochila a todos nosotros. Allí... Julio, Juan Raúl, no es solamente aliviar la mochila, en realidad es un trabajo de enseñanza. Porque acá se estuvo diciendo durante mucho tiempo, cada vez más seguido, de que en realidad no sabía si era verdad o no, que habían enterrado gente, habían matado gente, sino que se podían haber ido por ahí, habían aprovechado la vuelta, andar a saber dónde fueron a conseguir trabajo, Indamais, esos golazos estuvieron por allá arriba de la mesa. Después aparecen 2 cuerpos primero, después aparece el de Julio Castro con un balazo en la cabeza y ahora siguen apareciendo, y en lugares puntuales como que echa por tierra todo eso y da enseñanzas de profundizar lo que vos dijiste al comienzo de tu columna. Es decir, de no olvidarse nunca más que estas cosas no pueden estar por diferencias de pensamiento. Por nada, pero menos por diferencias de pensamiento. Es una gran enseñanza y como todas las enseñanzas, además de aprender de ellas, debemos de actuar en consecuencia con lo que aprendemos. Y por lo tanto, yo creo firmemente, además, que va a ser así, que la aparición de estos restos ha vuelto a poner el tema en el tapete, ha evitado que, aunque sea por un rato, nos olvidemos de que tenemos que seguir peleando por esta causa, y ha hecho que todos sintamos la necesidad imperiosa de renovar nuestro compromiso con la verdad y con la justicia. Yo sabes que miro ese camino de tierra que está atrás en señal del camino de la vida, en el decorado del programa, y me acuerdo del parecido que tenía cuando fuimos con Baturey, los vecinos de Toledo. Era tan emocionante, la gente salía de pequeñas chacras, nos veía, nos preguntaba qué estábamos haciendo y se sumaba. Y así se fue haciendo, y quizás no éramos conscientes cuando poníamos aquellos carteles que decían el camino de la memoria, que ese camino conducía a otros destinos que iban más allá que la suerte de Julio Castro. Mi reconocimiento, mi homenaje a todos los familiares y mi homenaje a ese grupo de profesionales, antropólogos, que han dedicado estos días que estaba muy lodoso el terreno donde tenían que trabajar, trabajaban en 3 turnos de 8 horas, 24 horas al día dentro del batallón para seguir sacando los restos óseos de aquel o aquella desaparecida cuyo nombre todos estamos esperando saber e iremos a acompañar cuando reciba la merecida sepultura. Nos reencontramos el jueves próximo. Muchas gracias. Este camino es por la zona de Cuatro Piedras, yo me crié por ahí, lo saqué yo esa foto. Es notable la foto esa. Y tiene un par de veteranos. Tiene un par de veteranos que no son el Pepe y Lucía, que todo el mundo me dice, está Pepe Lucía. No. Los nombres lo eligieron los televidentes, hace ya años. Don Gregorio y Doña Amanda. 2 personajes desconocidos que tienen nombre, pero que pueden ser el abuelo, el padre, el tío, el almacenero. Esa gente que uno recuerda con mucho cariño. Y es el camino de la vida, y allá arriba está la utopía. Cuando llega allá cambia de vuelta. Sí, claro.
Ese yo lo he dicho muchas veces en el programa. Gracias, Juan Raúl. Un abrazo grande y hasta el jueves próximo.